Audiencia pública del expediente 3129-2013, seguido por Río Chávez Maite Patricia, contra Seguros de Salud y otros. El expediente viene de apelación en sentencia mediante resolución número 11 de fecha 29 de enero de 2016. Que resuelve 1. Declarar fundada la demanda interpuesta por doña Río Chávez Maite Patricia sobre Seguro Social de Salud y otros, sobre nulidad de despido. En consecuencia, A. Declararse la desnaturalización de contrato de intermediación laboral entre Salud y PIN Operaciones CR referido a la demandante. En consecuencia, declararse una relación laboral de la demandante Río Chávez Maite Patricia con E-Salud, iniciada el 2 de enero de 2012, en una de duración indeterminada, debiendo considerarse así por todo efecto legal. 2. Declararse nulo el despido efectuado por la demandada contra la actora. En consecuencia, se ordena a la demandada E-Salud reponga en el plazo de 3 días a la demandante en su puesto de trabajo, desempeñando al momento del cese o en uno del mismo nivel, con los mismos derechos y deberes que le asiste a un trabajador de naturaleza permanente de la demandada, y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, cuyo monto se calculará en ejecución de sentencia. 3. Ordena el pago a la demandante de los costos del proceso sin costas. 4. Fundada la excepción de representación insuficiente. Infundada la excepción de falta de legitimidad. Sentencia que fue apelada por la parte demandante con fecha 19 de mayo de 2016 y concedida mediante resolución número 12 de fecha 3 de junio de 2016, que resuelve y considera apelación con efecto suspensivo de la parte demandada contra la resolución número 11 que contiene dicha sentencia. En consecuencia, debe ser expediente al superior jerárquico con una debida nota de atención. Se hace lectura de la resolución suprema de fecha Lima 17 de abril 2019. Falla, declarando fundado el recurso de casación interpuesto por la demandante Maite Patricia Río Chávez mediante escrito de fecha 5 de enero de 2017. En consecuencia, nula la sentencia de vista contenida en la resolución número de fecha 16 de noviembre de 2016. Ordenaron que el colegiado de la segunda sala laboral de la Corte Superior de Justicia de La que cumpla con emitir nuevo pronunciamiento, cumpliendo con fundamentar adecuadamente su decisión con arreglo a ley y observando las condiciones que se desprenden en este pronunciamiento. Y mediante resolución número 19 de fecha 10 de mayo de 2019 se ha señalado fecha de la casa, la cual se encuentra debidamente notificada a las partes. Se encuentra presente el abogado de la parte demandante, el abogado Palomino Guerra Carlos Andrés, con su registro del Colegio de Abogados de La número 2201. Conforme a la lectura de las piezas procesales, una primera ocurrencia fue la parte demandante quien presentó recurso, quien apeló, ¿no? Así es. Y después hizo un recurso extraordinario de casación y viene nuevamente a revisarse la sentencia de grado. Así es, señor presidente. Ya. En esta segunda oportunidad ya la que apela la parte demandada no está presente la parte demandante, por lo que se le otorga el uso de la palabra para que haga uso de su informe oral, doctor, y nos explique el detalle de todo el interín de este proceso. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Efectivamente, en primera instancia se declaró fundada la demanda, pero se declaró improcedente con respecto a los devengados, pese a que es una demanda por despido nulo. Es decir, existía un pronunciamiento que se declara despido nulo e improcedente el pago de devengados, que en su oportunidad obviamente apelamos. ¿De qué se trata este proceso? Es un caso conocido quizás por esta honorable sala, por cuanto es de las señoritas de módulo que prestan sus servicios a salud. Ha existido quizás, no ha sido tan pacífico la decisión que haya tomado esta sala y la Corte Suprema, que inclusive efectivamente el contrato de intermediación suscrito entre la empresa demandada PIM y la empresa E-Salud se pidió la desnaturalización, por cuanto este contrato de intermediación se encontraría desnaturalizado, ya que no se podría contratar por intermediación, sino debió haber sido contratado por tercerización. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Trabajo, a través de sus inspectores, declaró además que pese a que no se puede contratar por intermediación, sino debió ser contratado por tercerización, ya que estas señoritas de este módulo hacen labores principales y no labores complementarias, ya que las labores principales son propios de una contratación de tercerización. De por sí ya se encontraría desnaturalizado el contrato de intermediación.
Además, los inspectores han determinado que en ese lapsus de relación laboral que existía entre la demandante y las demandadas, no existía contrato de intermediación. Por el contrario, existía una orden de inspección, ya que, ya existía una orden de trabajo, más no un contrato de intermediación. Situación que eso es el fondo del asunto, que realmente declaró desnaturalizado el contrato de intermediación. Pues bien, el juez, como manifestamos, declaró fundada en primera instancia, con esta observación que declara fundada el despido nulo y sin embargo improcedente el pago de vengados, lo cual es contrario a lo que dice la ley. En segunda instancia, esta honorable sala, en su oportunidad, tomando en cuenta que es una sentencia que es del año 2016, esta sentencia del 2016 que tenemos conocimiento no existía aún una pasividad con respecto a la decisión que hayan tomado, declaró infundada la demanda, o sea, revocando obviamente la sentencia, por dos razones fundamentales. Uno, en su momento se aplicaba el precedente Huatuco, que era la interpretación en ese momento, 2016, y otra, la ratio decidendi, por qué se declaró infundada la demanda, era que las labores de estas señoritas de módulo no eran labores del giro de la institución, sino que eran labores complementarias. Por lo tanto, el contrato de intermediación era el contrato adecuado para este tipo de servicio, razón por la cual declararon infundada la demanda. Sin embargo, la Sala Suprema declaró fundada la demanda porque no se podía aplicar el caso Huatuco. Pues bien, bajo este criterio que no se podía aplicar el caso Huatuco, están declarando nula la sentencia y se analice si es un contrato de intermediación o si es un contrato de tercerización. Pues bien, ¿qué ha dicho la Corte Suprema en un caso similar, que inclusive se podría aplicar el artículo 18 de la Ley Procesal de Trabajo? ¿Qué ha dicho la Sala Suprema? La Sala Suprema, en una casación que justamente es un caso de otras compañeras, en este caso lo manejó el colega David Calonge en una sentencia, la Corte Suprema se ha pronunciado en el expediente o en la casación 13-42-9 del año 2017 y que fue publicado en mayo de este año. Si bien es cierto, ha declarado infundada el recurso de casación por cuanto era una trabajadora que estaba pidiendo despido incausado. En ese sentido, se le aplicó el caso Huatuco a este caso que fue elevado en la Corte Suprema. Sin embargo, en su considerando séptimo de esta casación citada, hace un análisis justamente de los demandados que es en el presente caso, es decir, PIM y ESALU, y concluyen los vocales de la Corte Suprema que efectivamente no existe contrato de intermediación, sino que es un contrato de tercerización, razón por la cual ese contrato de intermediación se encuentra desnaturalizado. Es decir, ¿qué concluye en el fundamento séptimo? Que las labores que hacen las operadoras de módulo son labores principales. Es decir, la Corte Suprema ha definido que estas labores son de naturaleza principal y hace un análisis exhaustivo por qué son de naturaleza principal. Bajo ese criterio asumido, podríamos, como señalamos hace un momento, invocar inclusive el artículo 18, ya que han hecho una interpretación sobre este tipo de contratos de intermediación que realizaba ESALU con PIM, y por lo tanto está desnaturalizado este contrato de intermediación, que por cierto que tampoco había contrato, ya que eran por órdenes de servicio que detectaron o que constataron los inspectores. Estas razones, señores magistrados, venimos a indicar y por lo tanto venimos a solicitar que se confirme la sentencia avenida en grado y que también se revoque en el extremo de que no puede ser declarado improcedente los devengados cuando la naturaleza de la pretensión es un despido nulo. Por estas razones solicitamos lo señalado en nuestra pretensión. De acuerdo a su exposición, doctor, entonces tenemos una conclusión de que no es aplicable Huatuco acá. Lo dijo la sala en la sentencia anulada. Segundo, son labores permanentes, principales. Principales, como dijo la Sala Suprema en otro caso. Por lo tanto no podrían ser intermediadas.
Así, señor presidente. sino tercerizadas. Situación que hemos invocado. Supuestamente podría ser bajo esa modalidad, pero los contratos que vienen acá son de intermediación. Así es. Ya, y más aún, no sé si en este caso que usted expone, ha estado elaborando la demandante ya sin contrato. Además que invocaba la parte demandada, que era un contrato de intermediación. No había contrato. No había contrato porque había sido el proceso de buena pro que conlleva esa luz, ni siquiera había contrato de intermediación. Por el contrato había una orden de servicio que fue detectado en el proceso inspectivo, y por lo tanto la prestación era inclusive hasta directa. Ya, y la causal para el despido nulo, en donde se encuentra en acta, en infracción del acta así de identificación es, por la solicitud que hicieron ante el Ministerio de de Trabajo. ¿Y por qué el cual declarar fundable despido nulo no le da la remuneración de vengada? Su posición es que considera que no le corresponde las pretensiones de vengadas, simplemente pero declara concluye. despido nulo. Declara el despido nulo, pero no en esta oportunidad se deja salvo el derecho, o sea, para hacerlo valer en otra vía. Ya, bueno, entonces evidentemente que hay un error. Doctora. Señor abogado, entonces en la casación de este proceso, básicamente, ¿por qué se ha casado? La sentencia Nosotros planteamos, lista. La casación fue declarada nula, o la sentencia fue declarada nula porque esta sala aplicó en su momento que por dos razones emitió su sentencia. Uno, que no era labor complementaria, que no era labor tercerizable sino complementaria, se declaró por tanto infundada la demanda bajo ese extremo, y lo otro, que era aplicable el caso Huatuco y por lo tanto también debió declararse infundada. Podría haberse dado la situación que se declare infundada la demanda o improcedente por caso Huatuco, pero se fueron a analizar los dos casos. Claro, en esta sala. En esta sala. Pero en la Suprema, entonces. Solamente analizaron el tema de Huatuco. El tema Huatuco, que fue razón suficiente el tema para declarar de Huatuco. Ya. Por eso lo digo porque justo recién también hay otra casación cuyo número ahorita no lo tengo, justo estaba tratando de buscarla, de ubicarla. Por acá creo que la tengo. Es de mayo del 2018. La de ustedes de reciente, ¿no? Reciente publicación. Es 23 de abril, pero salió publicado en mayo. ¿De qué año? De este año, 2019. Pero la casación es 23 de abril, ¿de qué año? 2019. Porque no suelen publicarlas el mismo año. ¿Tiene usted ahí el...? 23 de diciembre 2019 y ha sido publicado... ¿De diciembre del 2000? 23 de abril del 2019. Es la publicación. Es la fecha de la sentencia. ¿Ya? Y salió publicado en mayo del 2019. Ah, recién. Ya, yo tengo una casación también, aunque este es más antiguo, sí, pero no sé, ya dice todo lo contrario, que más bien casan una sentencia, ¿no?, en la cual esta casación más bien es promovida por el Salud, y casan una sentencia para que se revise el tema de Huatuco. Por eso, lo que pasa es que, y no sería la primera vez que yo conversaba, no en esta oportunidad, sino en otras, con el presidente y los colegas del colegiado, que no teníamos digamos, un lineamiento definido por parte de la Suprema, ¿no? Tan es así que usted mismo lo advierte en que pudieron decir algo de la tercerización, de la intermediación, tercerización o lo que fuere, no lo han dicho. Usted está aludiendo a otro expediente, ¿no? Si me permite. Usted ha aludido a otro expediente. Así es. Y otro expediente es independiente, no sabemos ni por qué motivo ni nada, y por último no hay un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Ahora, el tema es que usted invoca el artículo 18, doctor, pero el artículo 18 nos habla de precedentes, o de mínimamente de doctrina jurisprudencial, no recuerdo el tenor exacto, pero los pronunciamientos de los más altos tribunales, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, pero tiene que ser uno solo, y todo tiene que ser sobre el fondo. O sea, yo ahí exigiría, y de todas maneras lo lógico y lo razonable sería invocar, o mejor dicho, aplicar ese artículo siempre y cuando se trate de precedentes, que en el caso de la Corte Suprema tendría que ser un precedente de observancia obligatoria, lo cual
al parecer no lo es porque usted no lo ha manifestado así. ¿Sobre ese punto? Señora magistrada, con todo respeto, el artículo 18 no invoca precedentes. No, lo sé. Por eso le digo, no dice precedentes, pero Son con sentido común y lógica y absoluta razonabilidad, no con la primera sentencia porque si yo hubiera aplicado la otra, imagínese la que le digo, que están, y tengo más de una, doctor, en la cual la Corte Suprema está pidiendo que se aplique Huatuco. Inclusive ni siquiera en operadoras, está en médicos. En médicos han casado sentencias y le han dado la razón ya sobre el fondo a salud, sobre la base a médicos, por ejemplo, que invocaban el tema de desnaturalización por contratos de suplencia. Y en esos casos decían, bueno, finalmente tenía que atenderse a las necesidades de la actividad de la empresa, de la entidad, ¿no? De la entidad que es el servicio de salud, por ejemplo, ¿me está entendiendo? Entonces, reitero, mi punto de vista es que no tenemos un lineamiento claro, determinante y con calidad de precedente. Si bien no lo dice el artículo, pues si yo comienzo a aplicar uno u otro, pues voy a estar cambiando de criterio constantemente. ¿Me dejo entender? En ese sentido va mi afirmación, que ni siquiera tendríamos doctrina jurisprudencial, porque la doctrina jurisprudencial no puede hablar solamente por un expediente, y que ni siquiera se trata del expediente de la causa, ¿no? En todo caso es mi punto de vista por el momento al menos. Si me permite, para aclarar a la pregunta que no concluí, en este caso citado, sí se aplica el caso Huatuco. Es decir, la Corte Suprema... Sí, lo estoy diciendo. Por eso le digo, el otro tema que queda, ¿no? Que es justamente uno de los motivos por los cuales salió la sentencia de vista. Estoy aludiendo a lo que usted ha dicho porque la verdad no he podido leer con profundidad en este momento todo, ¿no? Pero si me permite concluir mi idea... sí, doctor, sí. En el caso presente se desaplica el caso Huatuco porque es una demanda de despido nulo. Ya. En el caso citado sí se aplica ¿En cuál caso citado? En el caso citado que hacen la interpretación que no es un contrato. El que está invocado, el 63, 77, 63. 67, 63. No, la casación 1342-9 del 2017. Sí, perdón, sí. 13-429, 2017. En esa sentencia, que es un caso similar, pero sí se aplica el caso Huatuco, y en el actual no se aplica. ¿Cuál era la razón de ser? Es que en el actual es despido nulo. En el caso citado es un despido incausado. Cuando es un despido incausado y fraudulento, se está aplicando el caso Huatuco. La Corte Suprema está siendo unánime en su interpretación. Unánime, señora magistrada. No hay interpretación en controversia. A ver, perdón. Vuelva a repetir entonces cuál es la uniformidad del criterio respecto. Según usted, ¿no? Pues tendría que cotejarlo yo. Exacto, pero nosotros tendría que cotejarlo yo. Buena fe. Y sí, está bien, doctor, pero yo tengo que cotejarlo de todas maneras porque, reitero, yo he estado tratando de ubicar casaciones al respecto. Y lo que me venga a decir me interesa, para mí es muy relevante. Yo le voy a escuchar con atención, voy a tomar nota, pero quiero que también me cite las casaciones en las cuales se sustenta. Las casaciones no lo tengo, con mucho gusto, pero este es un caso que no es el único, es varios casos. Mayor razón. ¿Por qué razón? Porque muchos abogados se preguntan por qué a mí me dan la razón y a otros no. Porque las demandas de otros abogados ha sido despido incausado, despido fraudulento. Cuando se trata de un despido incausado o despido fraudulento, no se aplica se aplica el caso Huatuco. Por eso es que hay médicos de salud que han practicado demandas de incausados o fraudulentos, se aplica. Cuando se trata de un proceso judicial donde la naturaleza es constitucional, como es el despido nulo, no se aplica el caso Huatuco. Entonces están atendiendo a esa casación con precedente vinculante de observancia de Moquegua, creo que es, ¿no? El que señala. Ya. Entonces, por esa razón, según lo que nos afirma usted, la Corte Suprema estaría siguiendo ese no hay precedente de observancia obligatoria que ellos dictaron también, ¿no? Por eso cuando usted cita casos de salud, estamos convencidos de que van en esa misma línea. Esa demanda habrá sido despido incausado, Huatuco se aplica. Despido fraudulento, Huatuco se aplica. Simplemente solo cuando es despido nulo no se aplica Huatuco. Así es. ¿Y cuál sería la razón que da la Corte Suprema para eso? Porque justamente cuando se trata de un despido de carácter constitucional, el Huatuco no se está aplicando. Porque lo aclaró el caso Moquegua cuando se apartó de algunos casos del precedente vinculante, cuando no se aplicaba. Esa es la razón de que la Corte Suprema, en caso de salud, no ha aplicado
el No caso recuerdo Huatuco. exactamente si dice una motivación, pero da un listado en todo Así caso. es. La nulidad está Pero entre no ellos. pero no estoy segura de que dé razón alguna de eso. Por eso es que declara inaplicable el caso Huatuco a este caso concreto, porque la demanda es por despido nulo. Por despido nulo. Y así lo dice acá. Así es. Así lo dice. Así es. Voy a Y la- seguir. y Me la interesa otra sentencia sobremanera. que he citado, ahí sí le aplican el caso Huatuco, Porque no es nulo. porque es despido incausado. Entonces estarían siguiendo el tema del presidente de observancia obligatoria de Moquegua. Así Ninguna otra, señor presidente. Muy amable. Doctor, y con respecto a que la Corte Suprema ha definido que esas labores de la principal y permanente no podían ser intermediadas, ¿dónde está eso? Ya he hecho un análisis en este caso que ha sido citado, porque justamente los demandados son los mismos, simplemente, digamos así, por una cuestión de estrategia legal, por llamarlo así, el abogado planteó despido incausado en un caso que consideramos que era similar. El fundamento séptimo de esta sentencia citada, La 13, sí, la 13429 del 2017, en el fundamento séptimo hace un pronunciamiento sobre el caso concreto. Todo su párrafo, que es no tan pequeño, es tan extenso, invoca que efectivamente son actividades principales y que si me permite leerlo, dice consustancial, si no son servicios consustanciales a la finalidad del servicio de salud que se brinda a los pacientes asegurados y sus derechohabientes, toda vez que en sus labores constituyan el inicio de todas las fases de la actividad principal de la entidad, y sin su ejecución se afectaría o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la actividad principal de la demandada. En ese sentido, las contrataciones de intermediación laborales no cumplieron con los requisitos que regula dicha actividad, por lo que se encuentra desnaturalizado y declaran infundada en este extremo la casación, ¿no? Es decir, la razón de ser de salud era por ahí. Declararon infundada porque ellos querían que sea complementaria o intermediable. Se fueron a analizar el caso Huatuco y también ahí sí le declaran fundada. por el Huatuco, pero no por las labores, ¿no? No por O las sea, labores, así es. O sea, definitivamente que la Corte Suprema ya tomó una línea respecto al tema de la intermediación sobre esta fase laboral que hacen las digitadoras. Lo está diciendo efectivamente con esta Sí, sentencia. porque eso es lo que también en la sala laboral en voto minoritario saca también. Sí, Después, no había, pero lo acaba de señalar. Nosotros había, invocamos el artículo 18, señor presidente, por una razón. Ya existen opiniones doctrinarias y posiciones. Si el contrato ha sido desnaturalizado, o sea, el mismo hecho, este contrato X ha sido desnaturalizado, si ha sido desnaturalizado judicialmente el contrato, los que se amparen bajo ese contrato definitivamente es el mismo hecho, porque ese contrato ya no existe en la faz laboralmente hablando, porque ese contrato ha sido desnaturalizado. Claro, usted quiere aplicar a todos los casos un mismo criterio, pero Estoy haciendo una referencia porque Sí, no va a mi sí. caso, pero ya podría ser porque existe en su momento, en otros casos posiblemente voy a citar con mayor documento porque esto era la aclaración con respecto a estas dos sentencias, pero ya existe procedimiento de honorables ilustres magistrados y vocales supremos, por si acaso, que en su oportunidad lo tendré, porque aquí la razón fuerte de mi exposición no es el artículo 18, posiblemente, por eso utilicé la palabra posiblemente. Ya en otra oportunidad podré citar dicho argumento, ¿no? en otras circunstancias procesales Que otras sean más circunstancias de necesarias, por hechos, decir así. y en otro expediente. Así es, por eso dije aquí posiblemente. Doctor, sin ánimo de polemizar ni mucho menos, simplemente precisar algo, que usted está haciendo alusión a que si en un proceso judicial se ha determinado que un contrato se desnaturalizó. El tema es el siguiente, que muchas veces, dependiendo, nosotros tenemos diversos casos, cantidad de casos de estas señoritas que han estado trabajando como digitadoras, operadoras de módulo, pero los casos no son iguales, los casos no son exactamente iguales.
son periodos diferentes, inclusive son diferentes, algunas han trabajado para 3, otras para una sola, o sea, hay diversidad de casos. Ahora, los medios probatorios que recaudan, que es a lo que nos tenemos que limitar realmente, y a lo que haya sido actuado, ¿no?, en el proceso en primera instancia, dan cuenta de, en algunos casos, de, por ejemplo, para recordar, ¿no?, digamos, una trabajadora que ha tenido 3 empleadoras, intermediadoras, o esto, acreditan que hubo una inspección solamente respecto a la primera. Y la segunda y tercera están incólumes. Cuando la ley de intermediación laboral señala precisamente, no sé si es la ley o el reglamento, que esa desnaturalización tiene que ser constatada por la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, ¿en qué se fundamentaría? O queremos decir, bueno, si esa se desnaturalizó, entonces ya ninguna valía. No, porque en todo caso la validez debió ser impugnada en ese momento. O en todo caso, debió de analizarse o determinarse la invalidez de la tercerización vigente a la fecha en que la señora o la demandante cesó. Entonces, ese es el tema, doctor. No es tan sencillo decir que si en un proceso se desnaturalizó, las pruebas no son las mismas, los periodos no son los mismos, hay una serie de situaciones. Hemos tenido casos incluso en el que he tenido que darle la razón pese a mi opinión, y yo considero realmente que es una labor totalmente intermediable. Entonces, sin embargo, han venido prestando el servicio de manera directa, sin contrato. Les hemos dado la razón cuando corresponde, según mi opinión. Simplemente una precisión, ¿no? Nada más. Sin ánimo de polemizar. Ya, ninguna otra, señor presidente. Doctor, su argumento como abogado defensor. También nosotros tenemos nuestra forma de procesar un expediente, y para nosotros cada expediente es un universo procesal. Cada expediente tiene sus propias pruebas que aportan a ambas partes procesales, ¿no?, que coinciden muchas veces los criterios. Es cuestión ya de la jurisprudencia. Agotado este informe oral, se dispone como fecha de notificación el día 15 de julio, hora 3:45 de la tarde.